que con IOAE. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. A ver, vamos a revisar algunos ejercicios que pueden servirles para el examen. ¿Sí? Entonces, iniciemos. A ver, empecemos con este. Van a estar mezclados, no van a estar en orden. Para ver si les saben o no les saben. A ver, ahí está. Dice en la figura AD es congruente con CD, M es punto medio de BC y PM es igual a 3. Calcular cuánto hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero en este ejercicio? Dame un segundito. Ya, ahora sí. Verán, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es lo siguiente. Primerito, ya saben el orden en el cual trabajamos. Siempre, si no tenemos gráfico, hacemos el gráfico. Y en el caso de ya tener el gráfico, lo que vamos a hacer es completar los datos que me está dando el ejercicio. Entonces, vamos aquí. Primero me dice que AD, desde aquí hasta acá sería, es congruente con CD. Es decir, desde aquí hasta acá. Ahí estamos. Ponemos símbolos de congruencia porque estos dos segmentos han sido congruentes. ¿Sí? En este punto de aquí es donde se separan los segmentos. Y ya. Me dice que M es el punto medio de BC. Entonces, como M es punto medio de BC, ¿qué significa eso? Significa que este segmento y este segmento han sido congruentes. ¿Sí? ¿Qué más? Ya está completado hasta aquí. Me dice que el segmento PM es igual a 3. Entonces, el segmento PM, el de aquí, ha valido 3. ¿Y qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular el segmento AE. Entonces, a este segmento vamos a ponerle con rojo. Ya. Este viene a ser el X, el segmento que estoy buscando. ¿Ya? A ver, entonces, ¿por dónde creen que tengo que empezar aquí? ¿Qué teorema ocuparía en primerito? De puntos medios. Ya, teorema de puntos medios. ¿Por qué teorema de puntos medios? Les pregunto yo. O sea, lo único que yo conozco es que este M es punto medio, ¿sí? Pero no tengo ningún otro dato, o sea, ningún rato me dicen que el P también ha sido punto medio. Y tampoco me están diciendo que tengo paralelos. Entonces, ¿cómo identifico yo que tengo ahí un teorema de puntos medios? Que sí es verdad, sí tengo ahí un teorema de puntos medios, pero necesito corroborar algún otro dato más para poder asegurar eso. Entonces, ¿dónde está el otro dato? Por el ángulo de 90 grados. Por los ángulos de 90 grados, muy bien, ¿sí? Por los ángulos de 90 grados, yo sé que aquí tengo paralelas. O sea, yo sé que este segmento PM es paralelo con este segmento QC. ¿Ya? ¿Por qué por el ángulo de 90? Porque tienen que acordarse ustedes de los ángulos formados entre paralelos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaba con los ángulos entre paralelos? Voy a hacerle un gráfico aquí rapidito. Tengo paralelas y por aquí cruzo una diagonal cualquiera, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo paralelas? Pasa que los ángulos que se me forman van a ser congruentes, ¿sí? En este caso, este ángulo de aquí tiene su correspondiente, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar ubicado? También va a estar ubicado acá. Y como son paralelas, estos dos ángulos valen lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Aquí yo tengo este ángulo, voy a ponerle con rojo, este ángulo de 90, ¿ya? El que estoy pintando ahorita. Este ángulo tiene su correspondiente, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría ubicado? Estaría ubicado acá, ¿sí? Pero como yo sé que tengo que completar 180 grados, entonces es por eso que me ponen este dato de aquí de 90, ¿sí? Automáticamente yo sé que el suplemento de ese ángulo, ¿qué va a valer? También va a valer 90, ¿ya? Entonces de ahí saco que este segmento PM y este segmento QC han sido paralelos, ¿sí? No es de gana, o sea, y verán, tienen todo que especificar.
al momento de su prueba. Entonces, de ahí nosotros sacamos que este segmento PM, ¿ya?, ha sido paralelo a este segmento QC. Ahí está, ¿sí? Ya, como son paralelas, entonces, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar teorema de puntos medios, como ya mencionaron al principio. Teorema de los puntos medios. Ya, ahí está. ¿Y qué es lo que me dice el teorema de los puntos medios? Me dice que este segmento PM va a valer la mitad del segmento DC. No, del segmento QC sería, no DC. Ahí sí. ¿Ya? Segmento QC, ¿por qué no sale ahí? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, mire, eso es lo que tenemos. Como yo tengo de dato cuánto vale el PM, entonces automáticamente yo puedo tener cuánto vale el QC, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto ha valido el QC? El QC ha sido igual al PM, que vale 3, multiplicado por 2, ¿ya? Y entonces me da que el segmento QC ha sido igual a 6, ¿ya? Ahí está. Acabamos de encontrar entonces que este segmento vale 6. Ahora, ¿ese es el segmento que me pedían? No, ese no es el segmento que me pedían. Entonces, ¿cómo encuentro la X? O el segmento X, que es el que me están pidiendo. ¿Qué teorema aplicaría? El de congruencia. Ya, congruencia. ¿Dónde tengo triángulos congruentes? ¿Qué triángulos son los congruentes? El QDC Sería con A. el... Ya, muy bien. Aquí tengo el primer triángulo, el QDC. ¿Ya? ¿Con qué triángulo es congruente ese triángulo QDC? Con EDA. Con EDA, con el triángulo EDA. ¿Ya? Verán, para congruencia yo necesito 3 datos. ¿Ya? ¿Cuáles son los postulados de congruencia? Son lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. ¿No es cierto? En este caso de aquí, ¿qué postulado tengo? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Cuál es el ángulo que comparto? ¿Ya? Me 90 tocaría grados. completar. No, no es 90 grados, ¿sí? O sea, verán, si es que yo dibujo, tengo esto, para que tengan bien claro. Voy a sacarle aparte de esos triángulos. Más o menos tengo algo así. Algo así. Y algo así. Ya. Entonces, miren, aquí tengo el triángulo ADE sería. Y aquí tengo el triángulo CDQ. Ya. Aquí tengo los 90 grados que ustedes dijeron. Y aquí están los 90 grados que ustedes dijeron. ¿Ya? Aquí tengo un segmento 1. Y aquí también tengo un segmento 1. Y finalmente, el de acá, ya, o sea, solo eso tengo. No tengo más datos. Solo tengo esos datos de ahí. Entonces, ¿cómo es que yo determiné que estos triángulos han sido congruentes? Y el único dato que tengo es este ángulo 1 que tengo aquí. Me hace falta completar datos, ¿no es cierto? ¿Qué datos completarían ustedes? Que QIC vale 6. Que el Q... No, o sea, bueno, yo sé que este segmento de aquí vale 6, pero no me sirve de nada mientras yo no demuestre congruencia entre esos triángulos. Entonces, ¿cómo haría yo para completar datos y que esos triángulos se hagan congruentes? Obviamente tampoco... Puede ser por A ver, oposición ¿qué inversa pasa? y Teorema puede de ser. ángulo, lado y ángulo. Ya, verán, primero por lo que mencionaron por ahí, alguien mencionó por opuestos por el vértice. Yo sé que aquí tengo un ángulo 1 y aquí también tengo un ángulo 1, porque estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces acabo de completar un dato. Ángulo 1 y ángulo 1.
¿Qué más? Todavía me siguen faltando datos. Porque tengo dos datos, diré. Tengo un lado 1 y un ángulo 1, ¿sí? Pero para poder demostrar congruencia necesito 3 datos. Entonces me hace falta ahí un dato más. ¿Cuál es ese dato y cómo le completo? Pero ahí ya no sería ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado. No existe ese postulado, es ángulo, lado, ángulo. Como tenemos lo de 90, le podríamos establecer que sus otros dos ángulos van a medir 45 y sería por ángulo, ángulo, ángulo. No podemos inventarnos valores tampoco, ¿sí? A ningún rato yo tengo la medida del ángulo 1, entonces tampoco puedo inventarme valores, ¿ya? Ya saben, la regla de oro en estos ejercicios de geometría es que ustedes nunca tienen que asumir nada. O sea, todo lo que pongan en su prueba, en sus deberes, en cualquier lado, tiene que estar demostrado, ¿sí? O sea, ningún rato va a aparecerme aquí un ángulo de 45 de la nada, ¿sí? Tiene que estar justificado. Tal vez puede aparecer, no les digo que no, pero tendrá que estar justificado. O sea, yo tendré que plantear ecuaciones y de ahí demostrar que ese ángulo vale 45. De ahí solo ponerle el dato no puedo, ¿sí? Verán qué es lo que tengo que hacer. Me parece que alguien sí tenía más o menos la idea. Y es lo siguiente. Aquí tengo un ángulo 1, ¿no es cierto? Un ángulo de 90. Para llegar a 180 a mí me hace falta un ángulo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Yo voy a decir que tengo un ángulo 1, un ángulo 2 y un ángulo de 90. Y entre esos tres ángulos me suman 180 grados, ¿ya? Ahora, acá, ¿qué es lo que pasa en este triángulo de QC? Tengo un ángulo 1, tengo un ángulo de 90. ¿Cuánto me falta para llegar a 180 grados aquí también? 90. El ángulo 2. Me hace Un falta ángulo un 2. ángulo 2. Ya, exactamente, me hace falta un ángulo 2. Entonces, ahí sí, ya está completado, ¿no es cierto? Nosotros completamos ángulos sin inventarnos ningún valor. ¿Y qué resulta? Resulta que estos dos triángulos han sido congruentes, ¿ya? ¿Por qué postulado han sido congruentes estos triángulos? Han sido congruentes por el postulado ángulo, lado, ángulo, ¿no es cierto? Ahora, estos postulados de aquí funcionan en orden, tal y como están. Por ejemplo, aquí tengo ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa eso? Significa que entre dos ángulos yo voy a tener un lado en común en los dos triángulos, ¿sí? Mire, tengo aquí el ángulo 2 y el ángulo 1. Entre el ángulo 2 y el ángulo 1 tengo un segmento 1, ¿sí? Aquí lo mismo, entre el ángulo 2 y el ángulo 1 tengo un segmento 1, ¿sí? No me hubiese Sí, servido así de es, sí nada, se por ve. ejemplo, Solo que ya si lo yo pasé en tengo la esto. computadora. Por ejemplo, no me hubiese servido de nada si yo tengo esto, ¿ya? Aquí el segmento 1. ¿Por qué no me sirve y por qué ahí no puedo decir que estos triángulos son congruentes? No puedo decir porque no están cumpliendo con este postulado, ¿sí? Tienen que estar en este orden. Entonces, entre el ángulo 1 y el ángulo 2, yo no tengo el segmento 1. Entonces, ahí estos de aquí dejan de ser congruentes, ¿sí? Tienen que estar en el mismo orden en los dos triángulos, ¿ya? Ahí está. Como si están cumpliendo el mismo orden en los dos triángulos, entonces yo sí digo que estos triángulos han sido congruentes, y como han sido congruentes, entonces yo puedo establecer las relaciones de correspondencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las relaciones de correspondencia en este caso las que me benefician? Van a ser el del dato de 6 unidades, ¿no es cierto? El QC que valía 6, que ya encontramos antes, ¿sí? ¿Por qué? Verán, frente al ángulo 1, ¿qué es lo que tengo? Tengo el segmento QC, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner el segmento QC, ¿ya? Y frente al ángulo 1 en el triángulo ADE, ¿qué es lo que tengo? Tengo el segmento AE, ¿ya? Y como ya demostré que los dos triángulos han sido congruentes, entonces este segmento QC ha sido congruente con el segmento AE, ¿ya? Aquí pongámosle también por el postulado, ¿ya? Y como son congruentes, ¿qué implica la congruencia? Implica que tienen la misma medida, ¿no es cierto? Entonces yo sé que la medida del QC o la longitud del QC va a ser igual a la longitud de la E, ¿ya? ¿Y cuánto valía el QC? El QC valía 6. ¿Y cuánto vale la E entonces? La E también ha valido 6, ¿ya? Y está resuelto el ejercicio, porque ¿qué es lo que me pedían? De hecho, me pedían encontrar el segmento AE, ¿no es cierto? Que yo le puse como X, entonces para finalizar, digamos que el X ha sido igual a 6. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta o quieren que repita algo? ¿No? Ya. Entonces, verán, primera regla, nunca Déjalo asumir. yo.
nunca asumir ningún valor, ¿sí? Todo lo que les dan aquí en el ejercicio, esos son los únicos datos que tienen, ¿ya? Por ejemplo, acá yo no asumí que tenía de 1 a los puntos medios. ¿Qué es lo que me tocó hacer? Me tocó demostrar que estos dos segmentos han sido primero paralelos y que uno de estos paralelos pasa por un punto medio, entonces ahí sí que dije, esto ha sido teorema de los puntos medios. Igual acá, parecía que, bueno, a simple vista se podría decir que sí se ven que estos dos triángulos son igualitos casi, ¿no es cierto? Pero tampoco puedo asumir hasta cuándo, hasta que yo complete datos. Una vez que completo datos, ahí sí puedo decir, estos dos triángulos han sido congruentes por tal postulado, ¿sí? Más o menos algo así pueden tomarles en la prueba. ¿Qué estamos empleando aquí? Estamos aplicando teorema de puntos medios, ¿no es cierto? Y de una vez estamos aplicando congruencia, ¿sí? Están mezclados los dos temas ahí mismo, ¿sí? Adicional a eso, ¿qué más estamos haciendo? Estamos completando datos, completando ángulos, diré, ¿sí? Entonces, tranquilamente puede haber un ejercicio así. Ya, vamos con otro ejercicio, a ver. Lo acá abajo porque no va a alcanzar. Ya. ¿Qué tal esto de aquí? A ver, ¿qué es lo que me dice? Me dice, bueno, primero, como ya tengo gráfico, completo datos, ¿no es cierto? Me dice que I es el incentro del triángulo ABC. ¿Ya? ¿Qué era el incentro? ¿Se acuerdan? La recta con Es el mediatriz, que está compuesto por bisectriz. la bisectriz. La intersección de las bisectrices, ¿sí? Eso es el incentro, ¿sí? El incentro es la intersección de las bisectrices, ¿sí? Como es la intersección de las bisectrices, entonces yo completo eso. Por algo me están diciendo que tengo aquí el incentro, ¿sí? Entonces, completo. Mira, ve, ahí está. Ángulo 1, ángulo 1. Ángulo 2, ángulo 2. Y por aquí vamos a ponerle un ángulo 3. Ángulo 3 y ángulo 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, ahí está. Está completado entonces el primer dato que me está dando el ejercicio, que es el dato de este incentro, ¿sí? ¿Qué más? Me dice que IM es perpendicular con AB. Entonces, ¿dónde está ubicado IM? Está aquí y el AB está aquí. Entonces, aquí yo tengo 90 grados. ¿Ya? Completado el segundo dato. ¿Qué más me dice? Me dice que la medida del ángulo M y B es igual a 70. M y B sería este ángulo de aquí. ¿Ya? Y este ángulo de aquí me dice que vale 70 grados. Ya está completado. ¿Qué es lo que me piden encontrar aquí? Aquí me piden encontrar el ángulo C y A. Entonces aquí tengo el ángulo C y A. Sería este ángulo de aquí. Esto es lo que estoy buscando. En base a esos datos, entonces, ¿qué sería lo primero que ustedes hacen? Buscar el ángulo 2. Buscar el ángulo 2. Buscar el ángulo 2. Porque es el único en el que tengo datos, ¿sí? O sea, es el único que voy a poder encontrar con los datos que me está dando el ejercicio, ¿ya? Entonces, verán, ¿cómo encuentro ese ángulo 2? Haciendo sumatoria de ángulos internos, ¿no es cierto? En un triángulo, ¿ya? En este caso, pongámosle aquí, suma de ángulos internos. En el triángulo BIM, ¿ya? Y planteando la ecuación me quedaría el 70 más el 90 más el ángulo 2. Esto ha sido igual al 180, ¿ya? De ahí, despejo el ángulo 2, ¿no es cierto? Y me queda que el ángulo 2 ha sido igual al 180 menos el 90 menos el 70, ¿ya? 180 menos 90, eso me da 90, ¿ya? Menos 70, eso me da 20. Entonces, el ángulo 2 ha sido igual a 20, ¿ya? Acabamos de encontrar la medida de un ángulo. Yo sé que este ángulo ha valido 20 y este ángulo de aquí también ha valido 20, ¿ya? Ahí estamos. ¿Sí está claro para todos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya. A ver, ¿qué más hacemos? Entonces, ya encontré el ángulo 2. ¿Qué más puedo encontrar? O ya no puedo encontrar nada más. Del 70 tal vez se puede restar el 180.
No, no podemos hacer eso, ¿ya? Aquí hay una como que trampa, se podría decir, en este ejercicio y en este gráfico, ¿sí? Si es que yo trazo una línea recta, la línea recta iría así, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo dos segmentos que se están uniendo en este punto, ¿sí? Pero no es un solo segmento, entonces yo no puedo decir que este ángulo de acá va a ser lo que me completa para llegar a 180 con este 70, nada que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 70 va hasta acá, ¿sí? Entonces, no, no puedo hacer eso. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más se les ocurre? Ángulo externo, tal vez. Ángulo externo, ¿en qué triángulo? BIA. B y A. No, no podemos hacer ángulo externo tampoco. En el BCI. En el Se BCI, a llama ver, esto de los suplementos, complementos. ¡Yay! ya, verán. Yo les voy a subrayar la ¿Qué se figura y llama ustedes esto me de dicen qué teorema suplemento? vamos a aplicar. De eso de cuando es suplemento de la base, Miren, ¿cómo se llama? entonces ya. Cuando ¿Qué es teorema aplico con esa figura? te tiene que dar 180 y es El teorema del El del cuadrilátero boomerang. cóncavo, creo. El del, El, el teorema del cuadrilátero cóncavo, ¿no es cierto? Algunas personas le llaman teorema del boomerang, algunas personas le llaman teorema de la estrella. A la final es el mismo teorema, ¿sí? Entonces, aplicamos esa ecuación. ¿Cómo me quedaría planteado? A ver, me quedaría aquí lo siguiente. Teorema del cuadrilátero cóncavo. ¿Ya? A ver, me quedaría planteado de la siguiente manera. Yo sé que el X, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a el ángulo 1 más el ángulo 3. El ángulo 1 más el ángulo 3 más 2 veces el ángulo 2. ¿Ya? Esta es la ecuación que nosotros llegamos a plantear con el teorema del cuadrilátero cóncavo. Si están todos de acuerdo, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo se planteó esa ecuación? Si están todos de acuerdo, entonces. Y ya verán, con esta ecuación, de hecho, no puedo hacer mucho, ¿no es cierto? De ley me va a tocar buscar otra ecuación para ver cómo encontrar la X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer? Lo único que puedo hacer sería reemplazar el dato del ángulo 2, ¿sí? Entonces, reemplacémosle. A ver, pongámosle aquí. Y pongamos que entonces este X ha sido igual a el ángulo 1 más el ángulo 3 más 40 sería, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo dos veces el ángulo 2. Si el ángulo 2 valía 20, es como tener 2 por 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? Eso me da 40. ¿Ya? Ahí está. Planteada esa ecuación, me queda esa expresión de ahí. X es igual al ángulo 1 más el ángulo 3 más el 40. ¿Ya? Entonces vuelvo a subir al gráfico. ¿Qué otra ecuación plantearían ustedes? Podría ser la de la suma de los ángulos del triángulo ¿De qué triángulo? del BCA. Del BCA. Ahí saca Ahí ahí sacar saca cuánto vale. Ya, el ya te caché. ángulo. Ya, verán, sí, está bien. De hecho, esa es la ecuación que tenemos que plantear. La suma de ángulos internos en el triángulo BCA. Entonces, planteémoslo aquí. Suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos en el triángulo BCA. ¿Ya? BCA. ¿Qué es lo que me queda? Me queda que 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 2 más 2 veces el ángulo 3 ha sido igual a ¿cuánto? Ha sido igual a 180. Entonces aquí sería 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 2 más 2 veces el ángulo 3. Esto ha sido igual a 180. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer aquí? También reemplazar el ángulo 2, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedaría 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 3, ¿no es cierto? Más el 40. Esto ha sido igual a el 180. Este 40 pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 3. Esto ha sido igual a 140.
¿ya? De aquí puedo sacar factor común 2, ¿no es cierto? Entonces saco de factor común el 2 y ¿qué me queda? El 1 más el 3, esto ha sido igual a 140, ¿ya? Este 2 me está estorbando, ¿qué hago? Le paso al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa a dividir. Entonces aquí me quedaría el ángulo 1 más el ángulo 3. Esto ha sido igual a el 140 dividido por 2, ¿ya? Y finalmente me queda que el ángulo 1 más el ángulo 3 aquí ha sido igual a 70, ¿no es cierto? Y ya está, acabamos de encontrar cuánto vale el ángulo 1 más el ángulo 3, ¿sí? Me subo acá a esta expresión que nosotros encontramos antes. Voy a ponerle a esta como una ecuación 1, ¿ya? Y a esto de aquí como una ecuación 2. ¿Puedo relacionar la ecuación 1 con la ecuación 2? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un reemplazo de la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿sí? ¿Y cómo me queda? Me queda entonces que el x ha sido igual al 1 más el 3. ¿A qué es igual? Es igual al 70, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 70 más el 40. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, ¿qué pasa con el x? El x ha sido igual a 110. Y está resuelto el ejercicio, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro para todos? ¿Sí? Ya. Entonces, mire. Si tienen preguntas, prendan el micrófono y díganme nomás ya, por si acaso. A ver, mire. Conclusiones de aquí. Verán, las conclusiones son las siguientes. En los ejercicios que les toman en la prueba o en el examen, no les van a dar las respuestas de una, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó plantear ecuaciones para poder hallar la respuesta, ¿no es cierto? Si yo esperaba que solo con una ecuación planteada ya me dé la respuesta, pues nunca iba a llegar a esa respuesta, ¿sí? Entonces, si es que ustedes ya completaron todos los datos, ya encontraron los datos que podían encontrar en base a lo que les dieron, y a pesar de eso todavía no encuentran lo que les están pidiendo, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a plantear ecuaciones, ¿sí? Para plantear ecuaciones, ustedes se basan en los teoremas que ya revisaron, ¿no es cierto? Para ángulos, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar la sumatoria de ángulos internos en un triángulo, la sumatoria de ángulos internos en un cuadrilátero, el teorema del ángulo externo, el teorema del lazo, el teorema del serrucho, el teorema del cuadrilátero cóncavo, ¿no es cierto? Estos son los teoremas que ocupan para formar ecuaciones y con esas ecuaciones poder encontrar ángulos, ¿sí? Si es que el ejercicio implica conocer algún segmento, ¿en qué se van a basar? Se van a basar en congruencia de triángulos y en suma y resta de segmentos, que a la final de eso ya aprendieron, ¿sí? A ver. Entonces vamos con otro ejercicio, si no hay preguntas de este. A ver. Ya. Vamos con este ejercicio de acá. ¿Ya? A ver qué tal nos va. Ya. Me dice, dada la figura donde A, D, B y E son puntos colineales, A, F y C también son Déjalo. puntos colineales, y la medida del ángulo EBC es igual a 40, si la medida del ángulo DBF es igual a 80 y la medida del ángulo BDF es igual a 80 también, y además conozco que AD es igual a FC y que AF es igual a BC, me dice hallar la medida del ángulo A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nuevamente, como ya tenemos el gráfico, en lo que me concentro es en completar datos, ¿no es cierto? Los datos que me están dando. Entonces, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por los ángulos, ¿ya? A ver, me dice que la medida del ángulo EBC es igual a 40. EBC sería este ángulo de aquí, ¿ya? Y esto vale 40. Completado esto. La medida del ángulo DBF es igual a 80. Entonces, vamos por acá. DBF, este ángulo de aquí sería, ¿ya? Esto de aquí vale 80. Ahí está. La medida del ángulo BDF es igual a 80. BDF es este ángulo de aquí. Y esto también vale 80. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Qué más conozco? Aquí me dan igualdades entre las longitudes de los segmentos, ¿no es cierto? Conozco que el AD es igual al FC. Entonces el AD es este segmento de aquí. Y el FC es este segmento de acá.
A los dos voy a llamarle segmento 1. ¿Ya? Completado este dato. ¿Qué más? Que la F es igual al BC. Entonces, con otro color, pongámosle con este. Ya, el AF es igual al BC. Ahí está. A los dos voy a llamarle segmento 2. ¿Ya? Completado este dato también. ¿Ya? Y finalmente ubico lo que estoy buscando. En este caso lo que estoy buscando es el ángulo A. Entonces aquí le pongo X. ¿Ya? Eso es lo que estoy buscando la X. Ya. A ver, en base a estos datos que me dan, entonces, ¿qué pueden decirme ustedes? ¿Por dónde empiezan? El triángulo de Son congruentes. Ya. Profe, el ángulo C es triángulo igual a X. Todavía no sé, ¿sí? O sea, me tocaría demostrar. Lo que dijo su compañero está bien, ¿sí? Alguien dijo que el triángulo DBF es un triángulo isósceles, entonces eso es correcto. El triángulo DBF es isósceles. ¿Ya? Y como este triángulo DBF es isósceles, entonces yo puedo decir que el segmento DF es igual al segmento BF, ¿ya? Hablando de longitudes de los segmentos, ¿no? Obviamente. Ya, ¿de dónde saqué esto? ¿O de dónde, cómo justifico que el DF sea igual al BF? Esto es por el recíproco del teorema del triángulo isósceles, ¿no es cierto? Recíproco del teorema del triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, completo lo que acabo de decir, ¿sí? Que este segmento BF ha sido lo mismo que el segmento DF, ¿ya? Y a esto voy a llamarle segmento 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ya? Ahí estamos. Y ya, una vez que yo hice esto, una vez que ya completé este dato del triángulo isósceles, entonces ahí recién digo, el triángulo ADF ha sido congruente con el triángulo BFC, ¿sí? Recién después de haber completado esto, ¿sí? Entonces, yo digo que el triángulo ADF ha sido congruente con el triángulo BFC. ¿Ya? ¿Por qué postulado? Por el postulado lado, lado, lado. ¿Ya? ¿Sí está claro para todos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Por si acaso verán, aquí sí importa el orden. ¿Ya? ¿Por qué les digo que sí importa el orden? Porque alguien me dijo esto primero. ¿Sí? O sea, alguien me dijo primero que estos dos triángulos eran congruentes, ¿sí? Pero yo no podía poner eso primero. ¿Por qué? Porque primero me tocaba demostrar que el segmento DF y el segmento BF han sido congruentes. Y una vez que hice eso, ahí sí pongo la congruencia de triángulos, ¿sí? Igual, tampoco puedo poner, por ejemplo, que este ángulo X se me refleja acá. Eso tampoco puedo poner. ¿Sí? ¿Por qué no puedo poner eso? Tampoco puedo poner eso porque a mí primero me toca demostrar que estos triángulos han sido congruentes y luego sí ver en qué relación de correspondencia están sus elementos, ¿sí? Pero antes de eso no puedo poner, ¿ya? Entonces, tendrán cuidado en el orden en el que pone. Ya, verán. ¿Qué más hacemos entonces? Bueno, como ya demostré que estos triángulos han sido congruentes, entonces ahí sí voy a completar datos, ¿ya? Uno de los datos es este X de aquí, ¿sí? Voy a ubicarle este X, ¿dónde está ubicado en el triángulo ADF? Está ubicado entre el segmento 1 y el segmento 2. Entonces, en este otro triángulo BFC, que es congruente con el triángulo ADF, también va a estar ubicado en la misma posición. Es decir, entre el segmento 1 y el segmento 2. Aquí está mi X. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más puedo hacer? completar los ángulos. El lineal Los ángulos. de la relación ADB. Ya. Puedo completar más ángulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este ángulo de aquí. Pongámosle ángulo 1. ¿Ya? ¿Qué se me forma aquí? Alguien sí dijo un par lineal. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo ángulos que me forman un par lineal, es decir, me forman 180 grados, o sumados me van a dar 180 grados, ¿sí? Pongo esto entonces, el 80 más el ángulo 1 más el 40, esto ha sido igual a el 180, ¿ya? ¿De dónde saqué eso? Saqué simplemente de una suma de ángulos.
Ahí está. ¿Sí? De aquí puedo despejar el ángulo 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha valido el ángulo 1? Ha valido 60. ¿Ya? 60. Ahí está. ¿Y con esto ya puedo encontrar el X o todavía no? No, falta el No, hacemos el otro. par lineal del A de F. Ya. Mira, de hecho con esto ya puedo encontrar el X, aunque no le vean. En este triángulo de aquí, ¿puedo aplicar sumatoria de ángulos internos? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no es sí se cierto? puede. Entonces aplico suma de ángulos internos en ese triángulo. ¿Ya? Aquí sería suma de ángulos internos en el triángulo ABC. ¿Ya? ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría X más X más. ¿Cuánto vale el ángulo ABC? 140. 140. ¿Ya? Aquí sería más 140. Esto ha sido igual a 180. ¿Ya? El X más el X, ¿cuánto me da? Me da 2X. 2X ha sido igual. 180 menos 140, porque este 140 voy a pasar al otro lado a restar. ¿Cuánto me queda? Me queda 40, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto ha valido el X? El X ha valido 20. Y está resuelto el ejercicio. ¿Sí? ¿Cuántos pasos hicimos? O sea, a la final, ¿cuántos pasos hicimos? A ver. 1, 2, 3, 4 pasos. O sea, con darme cuenta de 4 cosas, este ejercicio estaba resuelto. ¿Sí? Por si acaso, este ejercicio sí tomaron un examen pasado. Sí me acuerdo que les ayudé a hacer la corrección. Ya, preguntas. ¿Está todo claro? Una duda, profe. Dime. Em, Ahí también podríamos hacer, bueno, ya al determinar que X son iguales, ¿no? De los dos triángulos, la sumatoria de esos da igual a 40 y despejamos. No sé si me hago entender. O sea, otra Porque opción, digo, para... sí, también. Lo que estás haciendo ahí es el ángulo externo, ¿no es cierto? Sí, eso mismo. Teorema del ángulo externo. Sí, también está bien. Sí podrías hacerle con Presta esa ecuación atención a también. clases. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, vamos con otro ejercicio entonces. Tenemos esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué me dice aquí? Se da la figura donde AC y D son puntos colineales. Si el triángulo ABC es equilátero, BE es igual a AB y la medida del ángulo CBD es igual a la medida del ángulo EBD, y estos ángulos han sido igual a 27, hallar la medida del ángulo CDE. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo. A ver, ¿qué creen que tengo que hacer aquí? Asignar ángulos en el equilátero. 60, Ya. 60%. Primero, completar datos, ¿sí? Y en completar esos datos, ahí van a salir lo que dijo su compañero, los ángulos de 60, ¿sí? Me dice que el triángulo ABC es el triángulo equilátero. Entonces le pongo así. Ahí está. Este es un triángulo equilátero, por lo tanto, ¿qué pasa? Pasa que todos sus lados valen exactamente lo mismo. Ahí está, ¿sí? Y como consecuencia de ser un triángulo equilátero, este triángulo también va a ser equiángulo. ¿Qué quiere decir que sea equiángulo? Quiere decir que tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Y como todos sus lados van a ser iguales, cada uno va a valer 60, porque entre los tres tienen que sumarme 180 grados, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Completado este primer dato, ¿ya? ¿Qué más completo? Voy a completar el dato del BE, ¿ya? Aquí me dice que el segmento BE es igual al segmento AB, ¿ya? Y bueno, de hecho podemos ponerle con verde todavía, porque al segmento AB ya le pusimos con verde. Entonces, este segmento de aquí también ha sido un segmento 1, si es que se fija, ¿sí? Esto también ha sido un segmento 1, completado este dato de acá, ¿ya?
¿Qué más? Me dice que tengo ángulos de 27 grados, entonces completemos eso. A ver, el ángulo CBD. CBD sería este ángulo de aquí. Este ángulo me dice que vale 27. Ya. ¿Cuál más? El ángulo EBD. EBD, este ángulo de aquí también me dice que vale 27. Ya está. ¿Sí? ¿Qué me piden? Me piden hallar la medida de un ángulo. El ángulo que me piden hallar es el CDE, es decir, todo este ángulo de aquí. ¿Ya? Ese es el ángulo que me están pidiendo hallar. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Se acabó. Ángulo suplementario. El ángulo Ángulo suplementario en suplementario. sí. Ángulo externo sería. Sí, como quieran verlo. Aquí tengo un ángulo suplementario, también puedo decir que tengo un ángulo externo. ¿Sí? En pocas lo que puedo hacer es encontrar la medida de este ángulo de aquí. ¿Ya? ¿Cuánto va a valer? De una vez va a valer 120, ¿no es cierto? ¿Cómo justificamos eso? Bueno, puedo ponerle así, que la medida del ángulo BCD va a ser igual a el 60 más el 60. ¿Ya? ¿De dónde salió eso? Eso salió del teorema del ángulo externo. ¿En dónde? En el triángulo ABC. ¿Ya? La medida del ángulo, entonces, BCD ha sido igual a 120. Ahí está justificado lo que completamos este ángulo de aquí. ¿Qué más podemos hacer? Una pregunta. Dime. Si un segmento sale de un vértice siendo una bisectriz hacia otro, ¿sigue siendo una bisectriz para ese? Uno así, por favor. No, actriz. ¿Cómo? O sea, a ver, ¿Qué ¿a qué te refieres a segmento este BD? segmento de aquí? ¿No es A ver, cierto? pero ¿Qué mira bien. segmento BD está dividiendo en dos? Ya. Verás, este segmento BD es bisectriz por si acaso solo de este ángulo de aquí, de ningún otro ángulo, ¿sí? A no ser que el ejercicio me diga. Le En metió este dura, caso no me Jen. dice nada más. Entonces, solamente sería de ese ángulo CBD, ¿ya? De ningún otro ángulo más, ¿ya? Esa era tu pregunta. Sí, exactamente eso. ¿Ya? Solamente es de este ángulo de aquí. Si es que el ejercicio me hubiese dicho que aquí también tengo yo ángulos congruentes, entonces ahí hubiese podido decir que este ha sido bisectriz tanto del ángulo CBE como del ángulo CDE, pero el ejercicio no me decía eso, ¿ya? Por lo tanto, bisectriz de qué ángulo nomás es, solamente del ángulo CBE, ¿ya? A ver, ¿qué más hacemos? Congruencia de triángulos. ¿Cuáles son los triángulos congruentes? CBD y DBE. CBD, ya, a ver, el triángulo CBD, dices que es congruente con el triángulo EBD, ¿ya? ¿Por qué postulados son congruentes? Ángulo, lado, ángulo. Ya. Lado, ángulo, Ángulo, lado. ángulo. Ya. A ver, ¿qué mismo? ¿Ángulo, lado, ángulo o lado, ángulo, lado? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya, ahí sí. Y ya. ¿Por qué son congruentes estos? Porque si ustedes se fijan, aquí hay los dos triángulos están compartiendo el mismo lado, ¿sí? ¿Qué vendría a ser este segmento de aquí? Puedo ponerle un segmento 2, ¿sí? Es decir, verán, en este triángulo CBD, ¿qué es lo que tengo? Que entre el segmento 1 y el segmento 2 tengo un ángulo de 27, ¿sí? Y en el triángulo DBE, ¿qué es lo que tengo? Que entre el segmento 1 y el segmento 2 también tengo un ángulo de 27, ¿ya? Por lo tanto, ya está ahí demostrada la congruencia, ¿sí? ¿Qué más hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es completar otro ángulo más que podemos, ¿no es cierto? En este caso yo puedo encontrar cuánto vale este ángulo de aquí. Pongámosle ángulo 1. ¿Ya? ¿Cómo lo encuentro? Con una sumatoria de ángulos internos en los triángulos. Entonces voy a poner aquí suma de ángulos internos ¿Cómo así? ¿Por qué? en el triángulo CBD. En el triángulo CBD. ¿Ya? Y me quedaría 27 más 120 Profe, ahí más... no podía aplicar el teorema del cóncavo y sacar el ángulo X de una sola. No, Raro. porque no tengo ningún cuadrilátero cóncavo.
No hay ningún O sea, cóncavo. el cuadrilátero CDEB. Ya, eso sí es un cuadrilátero, pero es un cuadrilátero convexo, ¿sí? No cóncavo. Ya. Y Eso para eso, convexo, ¿qué es lo que podría hacer? Podría completar que este ángulo de aquí vale 120. ¿Te refieres a esto, no es cierto? sí. Tengo el 120, tengo el 60, tengo todo este ángulo de aquí y tengo el X solito. ¿Sí? A eso sí podrías Sí, hacerlo eso así. no. ¿Ya? Solo que ¿por qué me fui por el otro camino? Porque alguien antes preguntó si es que este segmento de aquí puede ser una bisectriz. ¿Sí? Resulta que si es que yo sigo haciendo por donde estoy haciendo ahorita, voy a demostrar que esto de aquí es una bisectriz. Pero voy a demostrar, ¿sí? Es decir, yo no asumí nada. Simplemente ahorita voy a demostrar que esto de aquí es una bisectriz. ¿Sí? Por eso me fui por acá, para llegar a esa conclusión. Pero sí, sí puedes hacerle también con sumatoria de ángulos en un cuadrilátero. Sí está bien también esa respuesta. ¿Sí? Vamos a hacerle por acá por el momento. ¿Ya? Esto ha sido igual a el 180. Bueno, de hecho sería más el 1, no más el X. ¿Qué? ¿Ya? Sí, sí. ¿Cuánto me da el ángulo 1? ¿Ande? 23. 33, ¿ya? 33. Entonces el ángulo 1 ha sido igual a 33. Muy bien. ¿Ya? Verán, ¿qué pasa aquí? Como yo ya demostré que estos triángulos son congruentes, entonces yo puedo completar datos, ¿no es cierto? Porque van a tener exactamente los mismos datos de los ángulos, los dos triángulos, ¿sí? ¿Qué es lo que digo? Digo, frente a este ángulo, a este segmento 2 que tengo el ángulo de 120. Entonces, en el otro triángulo, frente a este segmento 2, también voy a tener el 120, ¿ya? Frente al segmento 1, en el triángulo BCD, ¿qué es lo que tengo? Tengo el ángulo 1. Entonces, frente al segmento 1, ¿qué es lo que voy a tener en el triángulo BED? También voy a tener el ángulo 1, ¿ya? Y ahí sí, acabo de demostrar entonces que este segmento BD ha sido bisectriz de los dos ángulos, del CBE y del CDE, ¿ya? Ahora, como les digo, ahorita acabo de demostrar eso, no es que pase en todos los ejercicios, ¿sí? Porque ¿qué tal si este segmento de aquí estaba un poquito más arriba? Solo un poquito, por ahí, ¿ya? Pues pasa que simplemente ya no tenía ahí una bisectriz, ¿no es cierto? Por más que sí sea bisectriz de este ángulo de aquí arriba, el del de acá abajo ya no va a ser bisectriz, ¿sí? Entonces, eso. Y ya, ¿cuánto ha valido el X? El X va a valer 2 veces el ángulo 1. Por lo tanto, lo pongo aquí de una vez. X ha sido igual a 2 veces el ángulo 1. ¿De dónde salió esto? Esto salió de una suma de ángulos nada más. ¿Ya? Y pongámosle aquí que el X entonces ha sido igual a 66. ¿No es cierto? Y está resuelto el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Ya? A ver. Vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos este de aquí. ¿Sí? Que de hecho estábamos haciendo en la clase de ayer. No la acabamos de hacer. Pero ahorita acabémosla rapidito. Ya, este ejercicio es relativamente sencillo si es que nos fijamos en todos los datos que tenemos. ¿Sí? Verán, vamos acá. Primero completo datos. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Tengo que el AB es paralelo con el CE. El AB, entonces voy a poner símbolos de paralelismo. Esto es paralelo con el CE está por acá. Esos han sido paralelos, ¿ya? ¿Qué más me dice? Me dice que tengo un segmento CE, ¿dónde está? Desde aquí para acá, ¿ya? Que es congruente, no, de hecho el segmento AB, ¿ya? El segmento AB, que es congruente con el segmento ED, ahí sí, ¿ya? Entonces aquí tengo segmento 1, segmento 1, ¿ya? Completado este dato de aquí. ¿Qué más? Tengo que el AD es congruente con el EC, entonces pongo, el AD sería desde aquí hasta acá, y esto es congruente con el EC, que sería todo esto de aquí, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto es un segmento 2 y esto es un segmento 2. Ahí estamos. ¿Ya? ¿Qué me piden? Me piden determinar el valor de X. ¿Cómo logro eso? Entonces, primerito, fijándome que tengo triángulos. ¿Qué tipo de triángulos tengo ahí? ¿O qué relación de triángulos tengo ahí?
No hay una isósceles. No, sí hay un isósceles, pero primero tengo que demostrar dónde está el isósceles. ¿Sí? ¿Qué puedo decir solo viendo esa figura? De hecho, voy a sacarle afuera los triángulos que tengo. ¿Ya? Voy a sacarle afuera estos triángulos y me va a quedar algo así. Más o menos. Un triángulo. Por aquí el otro Usar la triángulo. relación ¿Ya? Ahora, de segmento 2, igual a 2b. segmento 2. ¿Ya? Esto de aquí, segmento 1, segmento 1. ¿Ya? Ahí estamos. Esos son los triángulos que tengo. Este es el triángulo ABD y este es el triángulo ECD. ¿Ya? Solo teniendo estos triángulos así, yo no puedo demostrar nada, ¿no es cierto? Pero resulta que estos triángulos sí son congruentes, ¿ya? ¿Cómo sé que son congruentes o cómo demuestro que son congruentes? Pues completando un dato más, ¿sí? Me hace falta un dato de un ángulo ahí. ¿Cuál es el ángulo que me hace falta? Este ángulo de aquí. Voy a ponerle ángulo 1 y voy a ponerle ángulo 1, ¿ya? Entonces aquí tengo el ángulo 1 y aquí tengo el ángulo 1. ¿Ya? ¿Por qué aparece el ángulo 1 así? Porque si ustedes se fijan, aquí tengo paralelas. Tengo paralelas y tengo una diagonal. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener ángulos formados por dos paralelas y una diagonal. ¿Ya? Y cuando yo tengo paralelas y una diagonal, ¿qué pasa? Pasa que los ángulos correspondientes vienen a ser congruentes, ¿sí? Entonces, si yo me fijo este ángulo 1 que yo puse aquí con este ángulo 1 que puse después, ¿qué son? Son ángulos correspondientes. Como están formados por paralelas, entonces son ángulos que valen exactamente lo mismo. Por eso a los dos les puse ángulo 1, ¿ya? ¿Sí está claro eso? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Pero me puede repetir por qué es ángulo 1? Ya, verán. Esto viene de acá. Ahí tengo paralelas, ¿no es cierto? Esto de aquí con esto de acá, ¿ya? Como tengo paralelas, resulta que a mí se me forman ángulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo puedo poner que tengo un ángulo 1, ¿ya? Y aquí voy a poner que tengo un ángulo 2, ¿ya? Ese ángulo 1 y ese ángulo 2 son ángulos correspondientes. 1 y 2 son correspondientes. ¿Ya? Esto sucede para cualquier ángulo que se esté formando entre dos rectas, ¿sí? O sea, si es que yo no ponía que estos son congruentes, pongámosle así, ya, si yo no ponía que este ángulo 1 y este ángulo 2, o mejor dicho, que esta recta L, pongámosle, y esta recta M, son paralelas, resulta que este ángulo 1 y este ángulo 2 siguen siendo correspondientes, ¿ya? Al momento en que yo tengo paralelas aquí, resulta que estos ángulos, por teorema, ya no son solo correspondientes, sino también yo puedo decir que la medida del ángulo 1 va a ser igual a la medida del ángulo 2. En conclusión, ¿a qué llego? Llego a la conclusión de que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo decir que el ángulo 1 es el ángulo 2 en pocas, ¿sí? Y por eso es que este ángulo de aquí se me traslada para acá, ¿sí? Si es que se fijan, ¿qué es lo que tengo en el ejercicio de arriba? Tengo este mismo gráfico, pero acostado, ¿sí? Y estoy trasladando el ángulo, ¿sí? Solo que aquí, ¿cuál estoy trasladando? Estoy trasladando el suplemento, que sería este ángulo de acá. Pongámosle alfa, y acá también va a estar el alfa, ¿sí? Eso es lo que pasa, ángulos formados entre paralelas, ¿sí? ¿Está claro? Ahí sí. ¿Sí, no? Ya. ¿Puede Espero que sí. repetir? Me perdí. Ya, verán. Hay ángulos que se me forman entre las paralelas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ángulos son esos? Son ángulos correspondientes, son ángulos alternos internos, son ángulos alternos externos, ¿sí? Y ángulos obviamente opuestos por el vértice, ¿ya? Como les digo, esto de aquí es de un teorema, o sea, lo que tienen que aprenderse es el teorema nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el teorema? El teorema me dice que si tengo paralelas y tengo ángulos correspondientes o ángulos alternos internos o ángulos alternos externos, esos ángulos van a ser congruentes entre sí, ¿sí? Es por eso que yo sé que este ángulo 1 y este ángulo 2 son ángulos correspondientes. ¿Cómo sé que son correspondientes? Por la posición que tienen, ¿sí? Por ejemplo, este ángulo 1, ¿en dónde está? Está sobre la paralela y a la derecha de la diagonal,
¿Y este ángulo 2 dónde está? Está sobre la otra paralela y a la derecha de la diagonal. Si es que yo comparo las posiciones con las paralelas, resulta que están en las mismas posiciones, ¿no es cierto? Sobre la paralela y a la derecha de la diagonal, ¿ya? Entonces, esos ángulos vienen a ser ángulos correspondientes, ¿ya? Como tengo aquí paralelas, el teorema me dice que simplemente esos ángulos van a tener la misma medida, ¿sí? Es decir, el ángulo 1 va a ser el ángulo 2 en pocas, ¿sí? Eso es lo que me dice. Como les digo, esto de aquí es de teoremas de ángulos formados entre paralelas, ¿sí? Si es que no le entienden también, péguense una revisadita antes del examen. Sí sería bueno, porque sí puedo tocarles un ejercicio así, ¿sí? Ya. Esa es la razón por la que este ángulo 1 se me traslada, ¿ya? Y como este ángulo 1 se me trasladó, resulta que yo ya puedo decir que estos dos triángulos han sido congruentes. ¿Por qué postulado van a ser congruentes? Van a ser congruentes por el postulado lado, ángulo, lado. ¿Ya? ¿Están de acuerdo todos hasta aquí? Sí. Ya. Verán. Entonces resulta que estos triángulos que tengo aquí, al ser congruentes, tienen todos sus lados iguales, ¿no es cierto? Todos sus elementos iguales en pocas, ¿sí? Frente a este ángulo 1, ¿qué es lo que voy a poner? Yo voy a poner que aquí tengo un segmento 3, ¿ya? Frente a este ángulo 1, ¿qué es lo que voy a poner? También voy a poner que aquí tengo un segmento 3, ¿ya? Subo acá a la figura que tengo, a la figura grandota, ¿ya? Verán, resulta que aquí está el segmento 3 y aquí está el segmento 3. Les voy a ubicar en la figura que me dan, ¿sí? ¿Cuál es el segmento 3 en el primer triángulo? El segmento BD. Ahí está. ¿Cuál es el segmento 3 en el otro triángulo? El segmento CD. Ahí está. Entonces resulta que aquí yo tengo un segmento 3 y aquí yo tengo un segmento 3. ¿Ya? ¿Qué tipo de triángulo ha sido ese triángulo de ahí? El triángulo BDC. Isósceles. Isósceles. ¿Sí? Voy a borrar esto para completar el ejercicio. A ver, el triángulo BDC era... Profe, ¿dónde sacó la línea celeste que son lo mismo? Ya, de la congruencia de triángulos, ¿sí? Yo había demostrado antes que estos triángulos que tenían solo un segmento 1 y un segmento 2 con el ángulo 1 son congruentes por este postulado, lado, ángulo, lado, ¿ya? Lo único que hice fue decir que el segmento que me faltaba también va a ser igual en los dos triángulos, porque ya demostré que son congruentes, ¿sí? Eso es lo que hice. Ya, a ver, ¿qué más? Como este triángulo es isósceles, resulta que hay un teorema para el triángulo isósceles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice ese teorema? Me dice que la medida de este ángulo DBC va a ser igual a la medida de este ángulo DCB. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? Viene del teorema del triángulo dónde? isósceles. ¿Ya? ¿Dónde me pueden ¿Qué ingresar? quiere decir eso? Quiere decir que si este ángulo DBC vale 4x, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Ahí estoy. 4x. 4x. ¿Sí? Ya. ¿Puedo encontrar la x ya con estos datos? Sí. Sí, cuando sumatoria de ángulos internos. Sí. Solamente aplico suma de ángulos internos, ¿no es cierto? Voy a aplicar suma de ángulos internos. ¿Dónde? En el triángulo BCD. BCD. ¿Y cómo me queda? Me queda 4x más 4x más x igual a 180. 4x más 4x más x, esto igual a 180. ¿Ya? 4x más 4x, 8x más x de aquí, 9x. 9x ha sido igual a 180. ¿Ya? Y de aquí despejo el x, ¿y cuánto me da? 20. ¿Ya? Esto ha X sido es igual a igual a 20. 20. Y está resuelto el ejercicio. ¿Está claro? Sí. ¿De dónde se sacó la segunda X? Igual verán. Un ejercicio así puede ser que les tomen en el examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por lo general suelen tomarles ejercicios donde si ustedes se olvidan algún teorema ya no le sacan, ¿sí? En este caso, si ustedes no sabían que este ángulo de aquí se trasladaba, este ángulo 1 se trasladaba, simplemente esta congruencia ya no podían demostrar, ¿no es cierto? Y como no podían demostrar esa congruencia, todo lo que hicimos después ya no hubiesen podido demostrar, ¿ya? Entonces, por lo general así les toman los ejercicios en los exámenes, ¿sí?
Les ponen un ejercicio y ese ejercicio, si ustedes se olvidaron un teorema, si no saben cómo completar ángulos, si no saben cómo trasladar ángulos, simplemente no le sacan, ¿sí? Entonces repásense, si es que tienen dudas en la parte de ángulos entre paralelas, repásense eso, ¿sí? A ver, vamos con otro ejercicio. Si no hay preguntas de esto. Profe, cómo podemos justificar ángulos entre paralelas en el examen? Ángulos entre paralelas. Bueno, mira, lo que puedo decir es lo siguiente, que la medida de este ángulo, bueno, podemos ponerlo así. Solamente que el ángulo BAD, ¿ya?, es congruente con el ángulo CED, ¿ya? ¿Por qué postulado o por qué teorema? Porque son ángulos correspondientes en paralelas. Ángulos correspondientes en paralelas. ¿Ya? Ahí está. Solo así ya está justificado el que hayas trasladado ese ángulo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, ya. Vamos con otro ejercicio, ya. A ver. Veamos otro ejercicio. Ya vamos con este. Ya no me alcanza ahí, pongámosla acá abajo. ¿Ya? Me dicen, la figura BD es bisectriz, tal que AD y C son puntos colineales, y AB es igual a BD y esto es igual a DC, calcular la medida del ángulo X. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos. No tenemos ningún otro dato más. Veamos cómo completamos esto. A ver, me dice que BD es una bisectriz. ¿Ya? Como BD es bisectriz, entonces yo completo. Aquí tengo un ángulo 1 y aquí también tengo un ángulo 1. Completado este dato. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Me está dando una igualdad en las longitudes de segmentos. Entonces, AB dice que es igual a BD y dice que es igual a DC. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tengo que esto es un segmento 1, segmento 1, segmento 1. ¿Ya? Acabo de poner símbolos de congruencia. Me dan un segundito para poner a cargar la compu, ¿ya? Ya, ahora sí. A ver. ¿Ya? Bueno, ya están completados estos datos y me pide calcular la medida del X. Y el X también ya está ubicado aquí. ¿No es cierto? Este es el X que estoy buscando. ¿Ya? ¿Qué pueden decirme de esa figura? Isósceles. ¿Qué Hay dos triángulos son? triángulos isósceles. Es isósceles. Ya, perfecto. Hay dos triángulos que son isósceles, ¿no es cierto? El triángulo ABD, ¿ya? Y el triángulo DBC. Eso, son isósceles. ¿Ya? Como son isósceles, entonces yo sé que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, verán, que el ángulo 1 ha sido igual al X. ¿Todos están de acuerdo con eso? Ya. ¿De dónde salió eso? Del teorema del triángulo isósceles. ¿Ya? Es decir, yo aquí puedo completar de la siguiente manera. En lugar de ángulo 1 voy a ponerle X. Pongámosle de una vez esto y ahí me ahorro de hecho esta expresión de aquí. Si es que le pongo de una X. Como ya me di cuenta de que esos triángulos son isósceles, entonces yo pongo aquí de una, que esto vale X y que esto de aquí también vale X. ¿Por qué este ángulo de acá de la izquierda también vale X? Porque me acuerdo que BD era una bisectriz, ¿sí? Y este ángulo ABD con el ángulo DBC tienen que valer exactamente lo mismo. Si este ángulo DBC vale X, entonces el otro también va a valer X, ¿ya? Ahí estamos. ¿Qué más puedo hacer? El otro triángulo isósceles. En el otro triángulo isósceles yo conozco la medida de este ángulo.
No, no es cierto. Conozco la medida de este ángulo de aquí. No, pero va a ser el mismo que el otro. Exacto. No, pero sí Ángulos puedo conocer. externos. Ajá, sí. No conozco la medida de este ángulo, pero puedo conocer cuánto vale este ángulo. X, ¿ya? Y como este era un triángulo isósceles, entonces esto también vale 2x. Sí. Y ya está. ¿Cómo completo esto entonces? ¿O qué es lo que hago para justificar? Digo que la medida del ángulo ADB sería, ¿no es cierto? Ha sido igual a 2x. ¿De dónde salió eso? Del teorema del ángulo externo. Ahí está. ¿Sí? Y como este triángulo era isósceles, entonces ya está completado. Con estos datos, ¿puedo encontrar cuánto vale el x? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Solo me toca hacer una suma de ángulos internos. Entonces pongo aquí suma de ángulos internos en el triángulo, en cualquier triángulo me sirve de hecho. Pongámoslo en el triángulo ABD. ¿Ya? ¿Cómo me queda? Me queda 2x más 2x más x. Esto ha sido igual a ¿cuánto? Esto ha sido igual a 180. Por lo tanto, aquí me quedaría 5x igual a 180. ¿Y cuánto me da esto? 36. Ya, 36. Y está resuelto el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿podría repetir tal vez de arriba? Porque le puso X, creo que ahí, en el triángulo de donde se sacó el ángulo externo. No. A ver, creo que te refieres a este ángulo de aquí, a este x. Es X de ahí, ajá. Ya, verás. Resulta que aquí en el ejercicio que yo tenía, bueno, en los datos que yo tenía, me decía que este BD era una bisectriz. Entonces, ¿qué es lo que hicimos a lo que completamos datos? Dijimos que esto era un ángulo 1 y que esto era un ángulo 1. Luego, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que el ángulo 1 es igual al x, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo el x aquí porque esto es el ángulo 1, acá también tenía un ángulo 1. Por eso aquí también tengo el x, ¿sí? Ahí sí Listo, está claro. gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿de dónde le sacó el 2x? El 2x es por teorema del ángulo externo. Si yo me fijo, aquí tengo un ángulo externo. ¿Ya? Este ángulo de aquí viene a ser ángulo externo. ¿Por qué? Porque está formado por un lado de este triángulo BDC y por la prolongación del otro lado. ¿Dónde está el otro lado? Es este lado de aquí. Y se está prolongando porque se va de largo, ¿sí? Entonces ahí yo sé que se me está formando un ángulo externo, ¿sí? ¿Y qué es lo que me decía el teorema del ángulo externo? Me decía que yo a este ángulo que está relacionado con el ángulo externo, que sería este ángulo de aquí, le ignoro, ¿sí? No le paro bola y sumo los otros dos ángulos. Entonces aquí me queda x más x. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 2x de aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profe, Dime, una pregunta, ¿y por qué en el A también es 2x? ¿por qué en el A también es 2x? Porque yo aquí en el triángulo ABD, ¿qué es lo que establecimos? Establecimos que era un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Miren, aquí yo tengo que estos dos triángulos eran triángulos isósceles. ¿Qué característica tienen los triángulos isósceles? Tienen la característica de que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes, ¿sí? ¿Cuáles son los lados congruentes? Este y este de aquí. Entonces, a estos dos lados se van a oponer ángulos que tienen la misma medida porque son congruentes, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ya, por si acaso. Inicio de espacio publicitario. Ya. Bueno, acuérdense que la clase viene de parte de Unimente.
Entonces, en Unimente contamos con cursos de acompañamiento. Los cursos de acompañamiento que ofrecen para nivelación son fundamentos de matemáticas, fundamentos de química, física y geometría. Si es que ustedes están teniendo problemas en alguna de estas materias, tranquilamente pueden inscribirse. ¿Qué es lo que hacemos en los cursos de acompañamiento? Les ayudamos a resolver los ejercicios del folleto o ejercicios que tengan dudas. Hacemos repasos como este de aquí. O sea, por ejemplo, este de aquí ya es el cuarto repaso, cuarto, quinto repaso más o menos. Ya revisamos full ejercicios en estos días con los chicos que pueden ser tipo examen, ¿ya? Eso es lo que nosotros hacemos en el curso de acompañamiento. Tiene un costo de $15 por materia. Si es que se inscriben en más de una materia, tienen promociones, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, ahí están los números de contacto para que puedan escribir tranquilamente, ¿sí? Eso, chicos, ¿ya? A ver, continuamos entonces, vamos con otro ejercicio ya, de una vez. Y ya, para ir más o menos terminando. Pongamos dos Una hojitas. pregunta. Dime. No sé si puedes subir esta clase y la que tuvimos en la mañana, por favor. Es que está para repetir. Ya está subida la clase de la mañana. Se sube automáticamente. Oye, gracias. Listo. Ahí revísala en el segundo grupo. Ahí estaban las clases. ¿Sí? Ya. Eso. Ah, sí, hagamos este de aquí, ¿cierto? Uno de los chicos pregunta este ejercicio de aquí. Y casi me olvidó de hacerlo. A ver, bueno. Hagamos este ejercicio de aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice? A ver, primero veamos los datos que me dan. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Dice, considere la figura tal que AB es congruente con BC. Se tienen los puntos D y E tal que A, D, B son puntos colineales. B, E y C son puntos colineales. Además, M es punto medio de AC. Considere la medida angular de B, que es 38, la medida angular del ángulo DME, que es 71, y la medida del segmento AD es igual a 17 y del segmento EC es igual a 10. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que podemos hacer en este ejercicio de aquí. ¿Cuál creen que es el punto de partida aquí? Es un triángulo isósceles. Ya. Sí, que aquí tengo un triángulo isósceles. ¿De dónde determino eso? Primero, de completar datos, ¿no es cierto? Siempre acuérdense. Si yo les pregunto qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio, primero díganme, completamos datos, ¿sí? Ese es el primer paso que siempre van a seguir, ¿ya? Verán, AB, entonces, es congruente con BC. Ahí está. ¿Sí? Como son congruentes, significa que tenemos la misma medida. Segmento 1, segmento 1. Ya está. Completado este dato de aquí. Esto no me importa por el momento y me dice que M es punto medio de la C, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí yo tengo un segmento 2 y aquí yo tengo un segmento 2, ¿ya? Ahí está, completado este dato de acá. Me dice que considere que la medida angular de B es 38. Entonces yo sé que este ángulo de aquí vale ¿cuánto? Vale 38. Ya está. Y me dice que la medida del ángulo DME es igual a 71. DME sería este ángulo de aquí. Y esto vale 71. Ahí está. ¿Ya? El AD me dice que vale 17. Entonces, completemos acá. ¿Ya? AD desde aquí hasta acá, esto vale 17. Desde este punto hasta este punto. ¿Ya? Y el S es igual a 10. Entonces, el S sería este segmento de acá. Pongámosle así. Esto vale 10, dice. A ver. Ya. Esto vale 10. Completado. Verán. ¿Qué hacemos aquí como primer paso? El primer paso es darse cuenta de que tengo un triángulo isósceles, como dijo su compañero. ¿Sí? Aquí tengo que el triángulo ABC ha sido isósceles. ¿Ya? Como es un triángulo isósceles, ¿qué significa eso? Significa que este ángulo de aquí, pongámosle ángulo 1, es el mismo que este ángulo de aquí. Pongámosle también ángulo 1. ¿Ya? Ahí está completado. ¿Qué más puedo hacer? Hasta ahí me dijeron los datos. ¿Qué más puedo hacer? Suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos. ¿Para qué? Para encontrar el ángulo 1, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a aplicar una suma de ángulos internos
¿En dónde? En el triángulo ABC. En el triángulo ABC. Y me quedaría 38 más 2 veces el ángulo 1. Esto ha sido igual a 180. ¿Y cuánto vale el ángulo 1? Esto vale 71. ¿Sí? Cada uno de estos ángulos entonces ha valido 71. Esto vale 71. Esto de aquí vale 71 también. ¿Ya? Hasta ahí tenemos. ¿Qué me piden? A ver, ¿qué nomás me piden encontrar? Me dicen la medida angular del ángulo A. Ya encontramos que es 71. Esto ya está opuesto, está bien. ¿Sí? Me dice la longitud del segmento AC. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontraría la longitud del segmento AC? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Piénsenle un poquito. A ver. ¿Qué creen que es lo que tendría que hacer ahí? ¿Congruencia de triángulos? Congruencia de triángulos. De hecho, no creo que tenga congruencia de triángulos, verás. ¿Por qué digo que no tengo congruencia de triángulos? Por la siguiente razón. Aquí tengo una longitud de un segmento de 17 y aquí tengo la longitud de un segmento de 10. ¿Sí? Resulta que este segmento ME se ve a leguas que es más pequeño que el segmento de M. Entonces, lo más probable es que no tenga yo aquí una congruencia de triángulos. ¿Sí? ¿Qué más creen que puedo hacer entonces? Verán, uno sí tomaron creo que hace 2 semestres en el examen. Sí, no me acuerdo si era en el supletorio, pero sí les tomaron un examen, un ejercicio así. Eso es lo que hice, resolvía con semejanza. Aquí me parece que no me piden semejanza, pero veamos cómo se completaba. Verán, aquí yo completo ángulos, ¿sí? ¿Cómo voy a completar ángulos? Por ejemplo, yo voy a decir que aquí tengo un ángulo alfa, ¿ya? ¿Cuánto vale este ángulo AME? O sea, este ángulo de aquí. Les pregunto, ¿cuánto vale todo este ángulo de aquí? Alfa ¿O qué más tipo? 70. Alfa más Ángulo. 71. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ángulo externo. ¿Ya? Entonces, pongámosle con este color. Alfa. ¿Ya? Aquí tengo el alfa más 71 porque esto es un ángulo externo. ¿Sí? ¿Y qué me decía el ángulo externo? Me decía entonces que los ángulos que yo tengo dentro del triángulo, la sumo. Y ya. Eso es lo que me va a dar. Entonces, yo sé que todo este ángulo que está en morado va a ser la suma de este alfa más este 71. Por datos del ejercicio, yo ya sabía que este ángulo de aquí valía 71. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta para completar ese ángulo? Lo único que me falta es alfa, ¿ya? ¿Y dónde va a estar ubicado el alfa? Desde aquí hasta acá, ¿ya? ¿Sí está claro para todos eso? ¿Sí? Ya. Verán, ¿qué más tengo? Vamos a ponerle así. Yo voy a decir que en este triángulo tengo un ángulo delta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sé de este triángulo ADM? Sé que el 71 más el delta más el alfa me va a dar 180, ¿no es cierto? Si aquí yo tengo el 71 y tengo el alfa, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180 en el triángulo EMC? Delta. Delta, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo delta. Ya está. Y ahí está la semejanza de triángulos. De hecho, con eso puedo encontrar cuánto vale ese. ¿Ya? Verán, veamos. Pongamos que este segmento 2 que le puse ahí va a ser W. Esto es W, esto es W. ¿Ya? Y voy a sacar aparte esos dos triángulos. ¿Sí? Entonces tengo aquí un triángulo así. Y tengo un triángulo algo así. ¿Ya? Yo sé entonces que aquí tengo el punto D, por aquí tengo el punto A, por aquí tengo el punto M,
este es el punto M, este es el punto E y este es el punto C. ¿Ya? Adicional a eso, yo sé que esto vale 17, sé que esto vale 10, sé que la M vale W y sé que el MC vale W. ¿Ya? Sé que aquí tengo un ángulo delta, aquí tengo el mismo ángulo delta, aquí hay un ángulo alfa, aquí hay un ángulo alfa también, y este ángulo de aquí vale 71, con este ángulo de aquí que también vale 71. ¿Ya? Solo con estos datos ya puedo resolver cuánto vale el segmento AC. Verán, ¿por qué? Porque yo digo que estos dos triángulos han sido semejantes. ¿Ya? ¿Por qué postulado van a ser semejantes? Por ángulo, ángulo, ángulo. ¿Sí? Y ya, con eso ya está. Como yo estoy demostrando que estos dos triángulos son semejantes, entonces yo ya puedo plantear las relaciones de semejanza. ¿Sí? Y en las relaciones de semejanza yo tengo lo siguiente. Tengo que frente al ángulo alfa en el primer triángulo se opone el 17. Frente al ángulo alfa en el segundo triángulo se opone el W. ¿Ya? Y esto va a ser igual a, frente al ángulo delta en el primer triángulo se opone el W. Y frente al ángulo delta en el segundo triángulo se opone el 10. ¿Ya? Ahí está. Planteadas las relaciones de semejanza. ¿Sí? De aquí despejo el W. Me quedaría 17 multiplicado por 10. Esto es igual a W por W, W al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto me da el W? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sacar raíz, ¿no es cierto? La raíz del 17 multiplicado por 10. ¿Ya? ¿Cuánto me da este W? $13,0304. Ya, 13,04. ¿Ya? ¿Qué es lo que sé del segmento AC? Del segmento AC, yo sé que vale 2 veces W, ¿no es cierto? Aquí está el segmento AC. ¿Cuánto vale? 2 veces W, ¿sí? Entonces, este 13,4 le multiplico por 2, ¿cuánto me da? 13,04 y el AC, ¿cuánto sigue? 26.08. Ya, 26,08. Ahí está, ¿ya? ¿Cuánto ha valido entonces este segmento AC? Ha valido 26,08, ¿ya? ¿Qué más me dice? Además, el área del triángulo ADM es. ¿A quién le mandaron este ejercicio? A ver. No sé quién le mandaron, pero ya nos metimos con áreas. Ya nos metimos a hacer, entonces hagámoslo. Verán. Me piden entonces el área de este triángulo de aquí, que es el área del triángulo ADM. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente. ¿Ya? Yo tengo fórmulas para calcular el área de triángulos, ¿sí? Me adelanto un poquito. Una de las fórmulas que yo tengo para calcular el área es la siguiente. Pongo aquí. Área del triángulo ADM. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a el lado AD multiplicado por el lado AM dividido para 2 multiplicado por el seno del ángulo comprendido entre esos dos lados, que es 71. ¿Tengo esas medidas? Sí. Entonces lo único que me toca hacer es reemplazar los datos, ¿sí? El área de este triángulo ADM ha sido igual a, el AD ¿cuánto vale? Vale 17. Multiplicado por el AM, que ¿cuánto valía? Valía W, y eso es 13,04. Multiplicado por el seno de 71. Acuérdense que esto está en grados, entonces su calculadora debe estar en grados. Dividido para 2. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto sale eso? Por si acaso no sé a quién le mandaron este ejercicio, no, pero creo que esto es... 104,80. ¿Cuánto? 104,80. No, 104,80. Ya. Como les iba diciendo, me parece que esto de aquí no da de ir en el examen, pero alguien en el grupo preguntó cómo se hacía esto, entonces así se hace. ¿Ya? ¿Qué es lo que sí les podrían tomar? Esta parte de triángulo isósceles y esta parte de completar ángulos, ¿sí? Lo de encontrar el segmento, eso no, porque eso ya es semejanza y semejanza no les iban a tomar. Y lo de encontrar áreas, peor, porque todavía no ven eso, ¿no es cierto? Pero ya que preguntaron cómo se hace, pues les estoy diciendo cómo se hace, ¿sí? Ahí está. Esto ha sido entonces 104,08.
¿ya? Mientras que el área del triángulo EMC, ¿ya? Para el área del triángulo EMC voy a dejarles planteada la ecuación nomás. El área del triángulo EMC ha sido igual a, sería LC multiplicado por el MC multiplicado por el seno de 71 dividido todo esto de aquí para 2. ¿Ya? Ahí está. Reemplazan los datos, que estos datos son los que sí tienen, o sea, si tenemos el S, si tenemos el MC, tenemos el seno de 71, ¿cómo sacar con la calculadora? Dividimos eso para 2 y ya tengo el área de este otro triángulo que me están pidiendo, ¿sí? Y lo que me dé aquí iría en este cajoncito de aquí, ¿sí? Aquí no les voy a decir si tienen preguntas, porque tal vez sí tienen un montón de preguntas, ¿ya? Por el momento crean, porque como les digo, o sea, todavía ustedes no ven cómo sacar áreas, ¿no es cierto? Estas son fórmulas de áreas de triángulos, ¿sí? Y bueno, semejanza ya han de haber visto. Entonces, semejanza, esto de aquí sí me imagino que está claro, porque semejanza ya han de haber visto. Hasta aquí debería estar full claro, ¿sí o qué? ¿Ya? Preguntas, hasta la parte de semejanza. Inge, una pregunta, ¿cómo le planteó la ecuación de 17 dividido para W es igual a W dividido por 10? Ya verán, en semejanza hay algunas formas de plantear, ¿sí? Porque al final en semejanza lo que hacemos es trabajar con proporciones, ¿sí? Las proporciones tienen un montón de propiedades, que son como 5 o 6 me parece, que me permiten establecer algunas relaciones. En este caso, ¿qué es lo que suelo hacer yo para plantear las relaciones de semejanza? Lo que suelo hacer es lo siguiente, verás. Me concentro en el primer triángulo, ¿ya? Que vendría a ser este de aquí. Y tomo cualquiera de los datos que sí tenga del triángulo, por ejemplo, este 17. Digo, frente a este 17, ¿qué tengo? Tengo el ángulo alfa, ¿ya? Entonces, con eso en mente, me voy al otro triángulo. ¿Dónde está el ángulo alfa? El ángulo alfa está aquí. Frente a este ángulo alfa, ¿qué es lo que tengo? Tengo el W. Entonces, ¿qué es lo que pongo? 17 dividido para W, ¿sí? Y de ahí sale esta primera relación. Luego, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es irme al otro dato que tengo. Por ejemplo, aquí tengo el W, ¿no es cierto? Frente a este W, ¿qué es lo que tengo? Tengo el delta, ¿ya? Entonces me voy al otro triángulo y digo, frente al delta, ¿qué es lo que tengo? Tengo el 10. Entonces divido el W para el 10 y ya está planteada la relación. ¿Cómo me doy cuenta de que sí está bien planteada y está en orden? Pues porque los datos de los dos numeradores deben ser del mismo triángulo. En este caso, el 17 y el W son del mismo triángulo, sí, ¿ya? Y los datos de los numeradores también deben ser del mismo triángulo, ¿ya? En este caso, el W y el 10 son del mismo triángulo, sí. Entonces ahí me doy cuenta de que está bien planteado. ¿Sí está claro? Sí, Una ya lo pregunta. entendí. Por lo puedo En- repetir que no lo entendí. Ya, verá. Nuevamente, ustedes se van a concentrar siempre en los ángulos que tienen en el triángulo, ¿sí? Los ángulos son su guía para plantear las relaciones de semejanza, ¿sí? Siempre van a plantear guiándose en qué lado tienen frente a cada ángulo. Por ejemplo, como les digo aquí, aquí tengo frente al alfa el 17, ¿sí? Entonces, en el otro triángulo voy a hacer lo mismo, voy a buscar el alfa y voy a darme cuenta qué es lo que tengo acá, ¿ya? Vamos a plantearle con letras, ¿sí? Por ejemplo, frente al alfa en el triángulo que está encerrado en la burbujita de morado, ¿qué tengo? Frente al alfa tengo el segmento AD. ¿Ya? Ahí está. A esto le voy a dividir. ¿Para qué cosa? Para el segmento que esté frente al alfa en el segundo triángulo. ¿Sí? En este caso, ¿qué segmento está frente al alfa en el segundo triángulo? Está el segmento MC. ¿Ya? Y esto va a ser igual a qué cosa. Me voy a otro dato más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tomo el delta. ¿Ya? Digo, frente al delta en el triángulo que está encerrado en la burbujita de morado, ¿qué tengo? Tengo el segmento AM. Entonces le pongo. ¿Ya? Y a esto le divido para el segmento que esté frente al delta en el otro triángulo. En este caso, ¿dónde está el delta? Está aquí. ¿Qué segmento está frente a este delta? Está el segmento S. Y ya está planteado. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Tengo una pregunta. En respecto a ángulos, al frente de un ángulo se opone un segmento menor. Digamos, si tengo un ángulo menor, el segmento que se opone va a ser el menor también del triángulo. ¿Es así o cómo era? Sí, estamos hablando ahí de desigualdades geométricas. ¿Sí? Verán. De hecho, justo hoy de mañana resolví un ejercicio de esos. Y ya no tengo más. A ver, verán. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un triángulo así. Ya. Aquí tengo un triángulo ABC. Voy a ponerle. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dicen los teoremas de desigualdades geométricas?
Verán, me dicen lo siguiente, ¿ya? Aquí, digamos que pongo datos en este triángulo, voy a poner datos aleatorios, ¿sí? Aquí tengo un ángulo de 100 grados, parece que es más de 90, ¿ya? Aquí voy a decir que tengo un ángulo de 50 grados, ¿ya? Y aquí voy a decir que tengo un ángulo de 30 grados. ¿Estos datos tienen sentido para el triángulo? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque entre los tres datos voy a sumar 180 grados, ¿sí? Entonces se podría decir que hasta aquí está bien. Esto que se vea bien, 30, ¿ya? Ahí está. Después, ¿cómo sé si un triángulo está bien establecido? Por las relaciones que tienen sus lados, ¿sí? Por ejemplo, este segmento AC, yo le pongo medida igual, digamos que esto vale 10. Solo me estoy inventando, no quiere decir que hay un triángulo que sí cumpla con estos requisitos. Ya, digamos que esto es 10. Frente al 30, voy a poner que tengo un 5. Y frente al 50 voy a poner que tengo un 7. ¿Ya? No sé si estas medidas me den un triángulo, pero solo es un ejemplo. ¿Ya? Bueno, lo que me dicen los teoremas de desigualdades son los siguientes. El primer teorema es el siguiente, que si sumo dos lados de un triángulo, esa suma siempre es mayor que el tercer lado. ¿Ya? Ejemplo, lo de aquí, ¿sí? ¿Cuál es el lado más grande? El segmento AC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Verán, voy a decir que AB más el BC siempre va a ser mayor que el AC, ¿ya? Eso es lo que me dice este primer teorema de desigualdades, ¿ya? El siguiente teorema, ¿qué es lo que me dice? Me dice que al ángulo más grande siempre se opone el lado más grande. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el lado más grande? El ángulo más grande es 100, ¿sí? A este 100 que se opone el lado más grande, que en este caso sería el 10, ¿ya? Entonces eso es lo que me dice este teorema, por ejemplo, ¿sí? Y con esto, de hecho, yo puedo establecer las relaciones que tienen cada uno de los lados en este triángulo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que el segmento AC es mayor que el segmento BC y que es mayor que el segmento AB, ¿ya? Ahora, claro, facilita porque estaban los datos, ¿no es cierto? Y si no estaban los datos, ¿también podía establecer eso solo con los ángulos? Sí, también podía establecer esto solo con los ángulos. ¿Por qué? Porque yo sé que a este ángulo de 100, que es el más grande, se va a oponer el segmento más grande. En este caso, ¿cuál es el que se opone? El AC, ¿ya? También funciona como que en orden, ¿no? Al ángulo más pequeño se va a poner el segmento más pequeño. ¿Cuál es el segmento más pequeño? El AB, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el segmento del medio? El que tiene el ángulo de medida que está entre los otros dos, ¿no es cierto? En este caso el 50 está entre el 100 y el 30, ¿ya? Entonces, este va a ser el lado del medio, por así decirlo, ¿sí? Por eso es que aquí me queda el BC. Así es como funciona este teorema de acá. ¿Sí está claro? ¿Sí, no? Sí, profe. Ya. A ver, ¿hay alguna pregunta más que quieran hacerme? O sea, Inge, con esa, digamos, este teorema, igual podemos sacar el segmento de cualquiera, digamos, de hacer, podemos sacar cualquier cosa ahí. Sí, con estos teoremas ustedes pueden establecer relaciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con establecer relaciones? Me refiero a que por lo general les ponen una figura más grande, ¿sí? Y les ponen ahí ángulos. Y luego les dicen establezca el segmento de menor longitud en la figura, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir aplicando este principio de aquí, viendo cuál va a ser el segmento más grande, viendo cuál va a ser el segmento más pequeño y relacionando unos con otros, ¿sí? ¿Y en qué se basan? Se basan en la medida de los ángulos, tal y como hice yo aquí, ¿sí?
¿Está claro? Me dan un segundito nomás. ¿Ya? A ver. Solamente un segundito ya. Verán, sí, cierto. Les iba a dar una recomendación. Verán, en su folleto de ejercicios, háganle a conciencia, ¿sí? Porque literal ahí hay ejercicios de exámenes pasados, aunque no lo crean. Al menos en la parte de teoría, para repasar la parte de teoría, repásense lo de líneas y puntos fundamentales, las preguntas que son de teoría, porque más o menos así es como van los ejercicios, ¿sí? Eso, chicos. A ver, déjenme ver. Este ya lo hice en clases ayer. Y déjenme ver el otro. Igual, un segundito nomás ya. Hasta eso piensen, si tienen otra pregunta para aclararles ahorita. No, ya. Si no hay preguntas, espero que les vaya súper bien en su examen, chicos. No se olviden de estudiar, o sea, tienen que estudiar todo lo que han visto hasta el tema que les dijeron, que me parece que era congruencia, ¿sí? Así tienen que estudiar todo. Lo de líneas y puntos fundamentales, igual estudiesen. ¿Por qué? Porque pueden tomarles un ejercicio así. O sea, ¿ustedes qué les dijeron? Les dijeron que se repasen congruencia, semejanza y todo eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si en el ejercicio a ustedes les dan un dato así? O sea, les dice, tal punto es incentro de tal triángulo, o tal punto es baricentro de tal triángulo, o tal punto es ortocentro de tal triángulo, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que saberse de dónde se formaban esos puntos, ¿sí? Entonces, eso también repasen, porque me parece que en el temario no estaba puesto eso en los ejercicios, pero pueden ponerles, o sea, eso de ahí les pueden poner simplemente como un dato y ya, ¿sí? Y se supone que ustedes deben saber, tal y como hicimos aquí, o sea, aquí me dice que es en centro, automáticamente completo ángulos en el triángulo, porque sé que ahí tengo bisectrices, y ya, ¿sí? ¿Y me sirvieron para resolver el ejercicio? Sí, sí me sirvieron, ¿ya? Y si no sabía igual que era el incentro, no podía resolver el ejercicio, así de sencillo, ¿sí? Entonces repásense eso. Como les digo, para la parte de teoría les sirve bastante repasarse ejercicios del folleto. Sí, eso, la parte de teoría del folleto. Sí, ¿qué más? ¿Qué les puedo decir? Que les vaya bien, chicos, pueden nomás desconectarse ya. Gracias. Gracias. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge.